Buenos días con todos. Vamos a seguir con el curso de aplicaciones de las TICs. En esta mañana vamos a continuar con lo que es la siguiente parte de lo que es el curso en su parte que es Excel. Para lo cual, en la semana número 9 de la plataforma, ¿sí? Semana número 9, le he colocado esta carpeta que dice ejercicios de Excel. Se lo puede abrir. Ahí están todas las lecciones que nosotros vamos a ver. ¿Sí? La lección 1 y 2, que ya las vimos el día de ayer. Hoy vamos a realizar la lección 3, 4, 5. ¿Sí? Estas 3 lecciones vamos a ver el día de hoy. El día de mañana, 6, 7. Y para dejar las 8, 9 y las restantes para el día viernes, que terminamos con el curso. Adicionalmente, bueno, tenemos algunos problemas con la plataforma. Esperamos que se solucione. Por favor, lo que van a hacer es descargarse el archivo de la lección del día de hoy, que, bueno, de las lecciones que son, sería la lección 3, la 4 y la 5 de Excel, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a abrir la lección número 3, ¿ya? Entonces, la lección número 3 tiene que ver con lo que es trabajo bastante básico de cómo nosotros vamos a configurar las celdas, ¿sí? en el libro de Excel, ¿ya? Tenemos, como ya lo habíamos indicado, tenemos la práctica y las actividades que tenemos que hacer. Ojo, no voy a hacer todas las que están ahí, debido a que muchas de ellas son bastante simples. Usted, por favor, revíselas. Para eso también tiene el acceso al curso de IBEC, para lo cual le animo que usted esté revisando el curso de IBEC y realizando las actividades que ahí están. ¿Sí? A ver, ¿de qué se trata este capítulo? Es muy simple, configurar diferentes elementos de las celdas de Excel. Sí, entonces, por ejemplo, el autoajustar o ajustar el texto de la celda B6. Entonces digo, celda B6 es el ajustar. Entonces, yo tengo varias formas de hacer eso. La una es, nos colocamos, sí, si usted puede ver aquí, dice provincias del, en la barra de fórmulas, provincias del Ecuador, ¿correcto? Esto es porque no se ve completamente. Entonces, la forma más fácil es venir acá y darle doble clic. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata. ¿Ya? Ahora, tenemos lo siguiente. Yo también puedo hacer lo mismo, pero utilizando acá mi menú. ¿Sí? Entonces, aquí dice autoajustar ancho de columna. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo hacer de ambas maneras. Listo. Dice el siguiente, cambie el alto de la fila 8 con el valor de 16.5. Utilice la opción formato alto de fila. ¿Sí? Listo. Entonces, este de aquí, esta fila, cambiemos, pero nos dice que utilicemos el alto de la fila y dice que pongamos 16.5. Ahí está. Vamos a aceptar y eso es todo. ¿Sí?
en la celda C5 aplique estilo de celda título 3. C5, buscamos, aquí está la C5. ¿Sí? Esta es una celda combinada. Dice que aplique el estilo de la celda, ¿sí? Título 3. ¿Sí? Entonces, como usted puede ver, ahí hay varios tipos, ¿sí? Celda. Aprovechando de una vez, yo puedo crear mi propio estilo de celda, ¿sí? ¿Ya? Y usted puede ver aquí, por ejemplo, voy a utilizar esta opción. Usted tiene aquí estilo de celda y aquí usted puede crear su nuevo estilo de celda y le puede poner un nombre, ¿sí? El nombre que usted quiera y aquí en formato, ¿sí? Usted le dice cómo quiere que aparezca. El formato de la celda, dónde va a estar alineado, el tipo de letra, el borde, si tiene relleno, etcétera. Y esto, una vez que ya está listo, usted lo puede aplicar como un elemento más, perdón, de aquí. Y aquí le va a aparecer su nuevo estilo de celda. ¿Correcto? Ya. Esto ya hemos hecho, ya hicimos la última parte en la clase anterior. Dice, seleccione el rango de la G11 a la G21 y asigne datos 2014. G11 a G21. Entonces digo, busco G11 a G21. Dice que ponga datos 2014. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos, ya le había dicho, tenemos dos fórmulas. La más fácil es venir acá y poner datos 2014. ¿Sí? Correcto. Esa es una forma rápida de hacerlo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Okay? Y cuando yo quiero ver, ¿sí? Eso ya sabemos. Entonces, nombres, asignar nombres se lo puede hacer directamente de acá. ¿Sí? Dice lo mismo, pero para hacerle y colocar el nombre de datos 2015. Si yo no quiero hacerlo directamente de acá y tengo más opciones desde la parte de fórmulas y digo asignar nombre, damos un clic y le digo datos 2015. Ahora, la ventaja de hacerlo de acá es que yo puedo asignar a dónde quiero que este nombre, ¿sí? tenga acción. Es decir, dónde yo lo puedo utilizar. Por defecto va a estar en el libro, es decir, en todo el archivo de Excel. Pero si no, yo puedo decirle, solo quiero que este nombre sea reconocido en la hoja requerimientos o en esta hoja actual, que es la práctica 1. ¿Correcto? Entonces, eso yo lo puedo hacer. ¿Sí? Si no quiero, o sea, le puedo dejar por defecto de todo el libro. Entonces, ahí está. Entonces, mira. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos datos 2014 y datos 2015. Como son de libro, yo también los podría, estoy aquí, y me lleva allá. ¿Correcto? Entonces, yo tengo y puedo, y estos pueden verse en todo momento. Utilizando operadores aritméticos en la celda F25, la diferencia entre la población de Chimborazo y Imbabura en el 2010. F25, aquí está, la diferencia. A ver, aquí algo muy sencillo, muy simple, es que en Excel podemos hacer cálculos. Normalmente cuando hablamos de cálculos estamos hablando de cálculos aritméticos, ¿ya? Entonces, lo que tengo que tomar en cuenta es los operadores y esto es muy simple utilizar la suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Entonces nosotros debemos utilizar esos operadores. Entonces, si yo quiero hacer la diferencia en Chimborazo e Imbabura en el 2010, entonces lo único que hago es comenzar las operaciones con el igual. Usted con el igual comienza a hacer una fórmula que se llama en Excel y puede realizar operaciones. Entonces, si le digo la diferencia es simplemente resto Chimborazo de Imbabura en el 2010. Chimborazo menos Imbabura en el 2010.
¿correcto? O utilizando operadores, clarito, operadores. Esto es operadores. ¿Ya? Utilizando operadores, la suma de Pichincha y Santo Domingo en el 2018. Entonces, Pichincha y Santo Domingo. Entonces, inicio, digo Pichincha 2018 de esta, más Santo Domingo, el este. ¿Ya? Aprovechando aquí, ¿qué estamos nosotros haciendo? Estamos sumando, pero para sumar, nosotros lo que estamos haciendo es utilizando las referencias. ¿Sí? ¿A qué hablamos o cuando hablamos de referencias? Estamos hablando de que nosotros para tomar los datos o para seleccionar los datos utilizamos las celdas. Entonces, como usted puede ver en color celeste, K19. ¿Qué significa eso? K19 sería la referencia al valor que tiene esa celda. ¿Sí? Y aquí Excel nos lo hace bastante fácil. Ya que Excel lo que tiene es, o lo que hace es mostrarnos las diferentes referencias con colores. Entonces digo, yo voy a hacer lo que está en la celda, el contenido de la celda K19 con el contenido de la celda K21. Correcto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a reemplazar Excel esta celda con el valor que se encuentre ahí. ¿Sí? Al hacer esto, digo, la referencia, es decir, el valor que se encuentra en la celda C16 con el valor que se encuentra en la celda C17. Correcto. Entonces, a eso nosotros llamamos referencias. Y así es como deberíamos nosotros trabajar. Dice, población total en el año 2015. Ahora, aquí nosotros podemos utilizar, sí, 2015 estamos hablando de todos estos de aquí. Nosotros podríamos hacer esto. Es decir, igual esta más esta referencia más esta referencia más, sí, es decir, realizar las diferentes referencias. Y como usted puede darse cuenta, ¿sí? Cada vez que nosotros utilizamos una referencia, Excel me la va colocando en diferentes colores, me va indicando cuál es lo que nosotros, sí, qué es lo que nosotros utilizamos. Entonces, al darle doble clic o F2, que es la tecla que me permite editar la celda, nosotros podemos ver de dónde han tomado sus valores de esa operación. En la barra de fórmulas podemos ver el valor final. ¿Okay? Aquí vamos a ver el resultado, en la barra de fórmulas, la operación. Ahora, obviamente, esto es más fácil si yo utilizo una función. Entonces digo, la función suma, y le digo, ¿de dónde? Entonces, esto también, fíjese, en este caso, y miren, si usted se da cuenta, ahora el rango de datos dice datos 2014, perdón, debí haber recogido, perdón, yo me equivoqué, debe haber sido 2015. Yo hice mal. ¿Sí? Entonces, ya. Entonces digo, ok, listo, es suma del rango de acá. ¿Y qué es eso? Los datos 2015. Y si nosotros vemos de aquí a acá, es exactamente lo mismo. Es decir, obviamente esto es mucho más fácil. Y mire que utilizamos los rangos de nombres. Sí, los nombres. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo utilizo, por ejemplo, para lo que es un rango y le digo suma, perdón, igual suma, y utilizo esto de acá? Esto no tiene rango de nombre, entonces fíjese, aquí estamos haciendo un rango de referencias. Entonces me dice, desde la D11 a la D21, es decir, todo esto, y lo toma como una sola referencia. Sí, es una referencia que utiliza un rango. ¿Sí? ¿Ya? Y como Excel lo determina como una sola referencia, le pone un solo color. ¿Correcto? La diferencia aquí es que yo tengo que marcar aquí así. Y acá, en cambio, fíjense, yo puedo utilizar. De hecho, yo no necesito ya hacer
estar seleccionando. Yo puedo decir, eso se llama datos 2015 y mire, mientras voy escribiendo me va apareciendo y ahí ya lo puedo hacer. ¿Correcto? Máximo. Para encontrar qué sería el máximo, el valor mayor del 2020. ¿Dónde tenemos 2020? Más para acá, ¿no es cierto? 2020 sería esta de aquí. Entonces, máximo del 2020. Entonces, yo lo que le digo es igual y utilizo la función máximo. Selecciono y finalizo. ¿Ok? El máximo es eso. Si yo digo el mínimo, ¿sí? Y hay funciones, por favor, revise las funciones básicas que tenemos para esto. Es la suma, el promedio, máximos, mínimos, sí, contar, muy importante para nosotros también contar, ¿sí? Hay varias funciones contar, por favor, revise la función contar, la función contar A, ¿sí? Contar blanco, ¿sí? Entonces, cada una de esas tiene diferentes opciones. Por ejemplo, promedio. El promedio, si yo quisiera hacer manualmente el promedio del 2020, tendría primero que sumar todos los datos y después dividir para el número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, una vez hecho eso, tendría que dividir para 11. ¿Sí? Primero sumar, es decir, hacer la operación con la suma, pero para eso mejor utilizamos la función promedio que obtenemos de la siguiente manera. ¿Ya? Por favor, revise las operaciones y usted tiene aquí, mire, en el menú fórmulas, tiene diferentes funciones. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito más grande. Eso. Y aquí tenemos las recientes utilizadas. ¿Sí? Tenemos las matemáticas, ¿sí? Entonces ahí usted tiene muchísimas funciones, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar, ¿no? ¿Sí? Aquí están muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, para sacar la raíz cuadrada, para redondear, ¿sí? Para obtener el residuo, es decir, el resto de una división, senos, cosenos, suma, ¿sí? ¿Ya? Listo, ahí usted tiene múltiples funciones que le van a permitir realizar algunas actividades. Acá hay otras, entre las estadísticas, pues tenemos, como le había indicado, contar, contar blanco, contar sí, ¿sí? Y aquí están las funciones que habíamos visto. El max, el min, la mediana, ¿sí? El promedio, ¿sí? Y cuando usted utiliza la función promedio, ¿sí? O la utiliza cualquiera de estas funciones utilizando estas, lo que va a hacer es utilizar el asistente. Con el asistente usted puede darse cuenta qué es lo que está seleccionando, y aquí tiene varias opciones y le va indicando qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, dice fecha actual. Y aquí dice hora y fecha. Entonces dice fecha actual. Dice, ahora dice devuelve la fecha y hora. No, ese no es para fecha actual porque dice solo fecha actual. Eso es hoy. Devuelve la fecha actual. ¿Listo? Dice que no necesitamos poner nada y vamos. Vamos a la fecha y hora actual. Vamos acá y ahora sí es la función que vamos a utilizar. Tampoco necesita datos y ahí está. ¿Correcto? ¿Ya? Son entonces utilidades que usted debería utilizar. ¿Sí? Listo. Vamos con la parte de acá. Ya. Una situación importante.
es la siguiente. Excel, cuando nosotros estamos trabajando con fórmulas, a veces nosotros tenemos un pequeño inconveniente, que es el hecho de que los datos que estamos a veces tomando, pues no son los apropiados. O la función está mal escrita, o hay un error en la función. Entonces, cuando Excel no tiene una respuesta apropiada, me va a dar ciertos mensajes. Por ejemplo, aquí hay una fórmula escrita, como usted puede ver. Y mire, ¿se ve? Y aquí me aparece esto. Y es muy simple de entender. Dice división por 0. Quiere decir que aquí está hecha una operación en la cual en alguna parte de ella hay una división por 0. Y nosotros sabemos que desde el punto de vista matemático, la división por 0 pues es un error. Entonces, Excel no lo podría dar una respuesta. Entonces, lo que hace es enviar ese mensaje. Entonces, si me sale división por 0, vamos a ver qué es el contenido. Entonces, mira, dice, referencias está dividiendo dos números. A, el número de la referencia que está en la celda M8 y el número de la referencia que está en la celda M9. Pero en M9 no hay nada. Entonces, al no tener ningún dato, Excel lo clasifica como 0. Entonces, obviamente, esto es división por 0. Obviamente, si aquí estuviera un valor, sí me va a dar la respuesta. Correcto. Pero si aquí no hay nada o está el 0, pues me va a dar un error. Sí, esto es un error típico. ¿Ya? Otro error puede ser que, sí, que, listo, aquí hay un número, no hay error, pero vamos a suponer que en vez de un número está un texto. Entonces, yo no puedo dividir un número para un texto. Entonces, como podemos ver, el mensaje ya no es de división por 0, sino es de valor. Cuando aparece eso, significa que el mensaje es de una referencia que no tiene el valor esperado. No tiene un número, en este caso. Estaba esperando un número, pero no tiene un número. ¿Ya? Otra forma de ver o otro tipo de errores es, por ejemplo, le digo suma. Por ejemplo, esa sería la función para sumar. Pero vamos a suponer que me equivoqué y yo puse así. ¿Ya? Esa función sumas no existe. Existe suma, sumar sí conjunto, etc. Pero y mira, y algo interesante. ¿No? Yo veo y hago y me aparece esto, que se llama nombre. Cuando nosotros encontramos esto, significa que una operación, una función, no la ha reconocido, es decir, no sabe de qué se trata. ¿Sí? Mire, las referencias son válidas. En este caso, la referencia es válida. Todos son. El que no es reconocido es esta palabra. ¿Correcto? Entonces, ahí me va a dar ese error. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Vamos con algo un poco más complejo y es de lo que nosotros llamamos, y yo voy a hacer otra página de Excel, lo que nosotros llamamos los tipos de referencias. Ojo, en el examen final que usted tiene que dar, va a utilizar este tipo de referencias. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 tipos de referencias. Referencias relativas, referencias voy a poner absolutas
y referencias mixtas. Voy a hacer un ejemplo aquí, ¿ya? Entonces, yo tengo, vamos a suponer que yo tengo un valor, ¿no? Un valor, vamos a poner un precio mejor. Voy a tener un precio al cual yo le voy a calcular el IVA, ¿ya? Pero el valor del IVA yo lo tengo, o el porcentaje que quiero que se aparezca el IVA, yo lo tengo por acá, el 12%. Listo. Pues tengo un conjunto de precios, $23, 45,50, 18.27, 33.05, etc. ¿Ya? Entonces, quiero yo calcular el porcentaje que tiene que pagarse, es decir, el valor que tiene que pagarse de IVA de estos precios. Si quiere, pongámosles en tipo moneda, ¿no? ¿Sí? Entonces ya sabe cómo cambiar las monedas. ¿Sí? Listo, chévere. Pero quiero saber cuánto es del IVA, que esto es precio en IVA, quiero ver. Pero el porcentaje es este. La operación sería muy simple, ¿no es cierto? Sería realizar esto. Perdón, sería igual $23 por el 12%. Entonces, lo que utilizamos aquí son las referencias. Listo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una operación que utiliza dos referencias. La referencia a la celda F4, donde tengo el precio, y la referencia J2, donde tengo el porcentaje del IVA. Y por lo tanto, y aquí ya tengo el de $23, el valor del IVA es 2.76. Una aclaración, o bueno, recordando, cuando nosotros necesitamos obtener un porcentaje de algo, siempre lo que hacemos es una multiplicación. ¿Sí? Y aquí nosotros lo vemos. ¿Ya? Como le había indicado, existen tres tipos de referencias. Referencias relativas, absolutas y mixtas. Las que estamos utilizando aquí son referencias relativas. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. ¿Ya? Estas se llaman referencias relativas, como usted puede ver, mire. ¿Sí? F4, J2. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, voy a anotar aquí. Voy a poner J2. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en una referencia? A ver, cuando nosotros hacemos una referencia, ¿ya? Entonces, ¿sí? Entonces digo J2. ¿Ya? ¿Qué tengo que tomar aquí? Tengo que tomar en cuenta que la referencia siempre toma la dirección de una celda. Recuerde, la dirección de una celda está dada por la columna, en este caso J, y la fila. Entonces, tenemos fila, columna. Entonces, la fila y la columna. Vamos a ponerlo comparto. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Esta es la dirección de la celda. Entonces, le digo, en la J, columna J, fila 2, es lo que voy a tomar. Ahora, ¿cuándo yo tengo una referencia relativa? Cuando estas se muestran así directamente. Ahora, ¿qué tiene que ver o para qué sirve una referencia relativa? Cuando esté como relativa, es decir, directa, como lo hemos utilizado hasta aquí, estas pueden cambiar el momento de hacer el autorrelleno. Es decir, este momento, yo tengo esta de aquí, ambas, como la F4 y la J2, son referencias relativas, están libres para cambiar cuando se haga el proceso de autorrelleno.
Recuerde, el autorrelleno es este de aquí, coloco y empiezo a rellenar. Entonces, cuando yo hago el relleno, ¿sí? Y tenemos referencias relativas, lo que me dice es que automáticamente, como estas están libres, tanto las columnas como las filas van a cambiar. ¿Cómo cambian? Si yo arrastro hacia abajo, lo que cambia, como vemos hacia abajo están las filas, van a cambiar los números de filas. Si yo hago el relleno hacia el lado derecho, lo que cambian es lo que está en horizontal. ¿Qué está en horizontal? Las columnas. En este caso, el propósito fue, como ya lo hice aquí, rellenar hacia abajo. Entonces, como se rellenó hacia abajo, lo que va a cambiar es la fila. Y entonces, miren, F4, J2, el inicio. Al hacer el autorrelleno, ahora ya tengo F5. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que al rellenar hacia abajo, cambiamos de fila y también se cambió la referencia. Es decir, antes estaba F4, ahora es F5. Y cambió también la referencia de aquí. Antes estaba F2, perdón, J2 y ahora es J3. Y así lo podemos ir viendo. Entonces, al cambiarme de fila, también se cambia la referencia, porque son referencias relativas, es decir, están libres para cambiarse. Entonces, ahora, nosotros de aquí nos damos cuenta que la referencia y el propósito de este ejercicio era que al rellenar, se rellene, y esa es la utilidad, tome el dato de la siguiente fila. En el caso de F5 es correcto. Es decir, el caso de las referencias en azul está muy bien. Sí, porque ese es el propósito, que cambie. Pero en el caso de la celda J, la J2 en este caso, la roja, podemos ver que también cambió, pero eso no está bien, no está bien, ya que el porcentaje solo está en la J2. Entonces, ahí es donde nosotros podemos utilizar o bien referencias absolutas o referencias mixtas. Con relativas, como lo había indicado, las referencias van a estar libres de modificarse, es decir, van a poder cambiarse el momento de hacer el relleno en cualquier sentido, sea arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, estos van a cambiar. Pero si no quiero que cambie, lo que nosotros hacemos son las referencias absolutas. ¿Cómo hago una referencia absoluta? Simplemente yo le digo, una referencia absoluta es aquella que le digo que no va a cambiar ni la fila ni la columna. ¿Cómo se hace eso? Con el símbolo de moneda. Entonces digo, A, J, 2. ¿Qué significa esto? Significa que yo he hecho, y ahí lo voy a escribir aquí más grande, ¿sí? Cuando este símbolo, el símbolo de dólares, está adelante de una letra, o de la letra, significa que la columna no se va a mover. Y si está adelante del número, significa que la fila no se va a mover. Entonces, yo puedo utilizar esto. Eso significa que las celdas no se mueven nunca. Sí, y podría yo utilizarle para nuestro ejemplo. Entonces, yo le digo, obviamente,
donde tengo que cambiar es aquí. Usted puede escribir estos simbolitos, ¿sí? El símbolo de moneda, o utilizar la tecla F4. ¿Sí? Entonces, mire, yo acabo de hacer eso. Al presionar la tecla F4 aparecen estos de aquí. Vuelvo a hacer otra vez F4. ¿Sí? Y aquí están las diferentes formas. ¿Sí? Este es referencias relativas. Estas referencias absolutas. Y esta es mixta. La mixta quiere decir que solo dejo fija en este caso, la fila. La columna está libre. Y al revés, la columna está fija, la fila libre. ¿Cuál nos conviene en este caso? Bueno, nos podría convenir esta, referencias absolutas. Os digo, pero no cambió nada. No cambió nada, pero vamos a hacerlo correcto. Es volver a rellenar. Y al rellenar, ya tengo datos. ¿Qué pasa? Que lo que me dice es que estas sí pueden cambiar, pero estas no va a cambiar nada. Al rellenar, lo que tenemos es que la referencia en azul de la F5, sí, cambió porque inicialmente era F4. Pero tenemos que la referencia a la celda J2 ya no cambió, se mantiene. Y asimismo podemos ver en todo. Y no importa cuántas veces yo hago el autorrelleno y si tenga muchísimas filas hacia abajo, lo que nosotros vamos a tener es la referencia absoluta ahí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? Eso quiere decir que si yo necesito rellenar hacia el lado derecho, tampoco va a cambiar mi referencia. ¿Sí? Recuerda, fila, columna, esa es referencia absoluta. Las mixtas, para las mixtas, en realidad hay dos mixtas. ¿Sí? Como ya le había indicado, cuando la columna está libre, perdón, fija y la fila libre, y la otra cuando la columna está libre y la fila fija. ¿Sí? ¿Cuándo utilizar? Esto depende, ¿sí? Esto depende de las necesidades nuestras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a hacer el mismo procedimiento. Fijarse, voy a copiar esto por acá y voy a sacar el IVA, pero lo voy a hacer, fijarse, lo voy a hacer de la siguiente manera, utilizando una referencia mixta. Entonces digo, el precio por el 12%, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos más grandecito, vamos las negrillas, listo, ahí está. Pero el propósito de esta es que esta no se mueve. Pero, ojo, yo solo voy a rellenar hacia abajo. Entonces, lo que no quiero que cambie es la fila. Recuerden, fila, números, columna, letras. Entonces, la fila no quiero que cambie. Entonces, coloco eso. Listo. Y no va a cambiar la fila. Puedo hacer esto porque solo voy a hacer el relleno hacia abajo. Y como usted se da cuenta, es el mismo resultado. ¿Bien? Listo. Entonces, ahí está la solución. ¿Bien? ¿Cuándo utilizaría una referencia mixta fijando la columna? La respuesta es muy simple. Cuando el relleno se haga hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, es decir, en horizontal. ¿Sí?
Si no quiero que se mueva algo y voy a rellenar horizontalmente, fijo las columnas. Si yo voy a rellenar algo que va hacia abajo, hacia arriba, y no quiero que cambie valor, lo que fijo son las filas. ¿Correcto? ¿Ya? Esto es súper importante y lo voy a tomar un ejercicio, ¿sí? Va a estar obligatorio en el examen. Sí, el examen va a ir obligatorio esta parte de referencias mixtas o absolutas. Entonces, por favor, a practicar. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a seguir haciendo aquí algunas, lo siguiente. Esta, que también va dentro del examen. ¿Listo? Que es las funciones lógicas. ¿Ya? ¿Qué es una función lógica? Muy simple, una función en la que yo puedo decir si algo es verdadero o algo es falso. ¿Ya? Listo. Entonces, esto es muy útil en muchísimos casos. Se utiliza, de hecho, esto se utiliza mucho en computación. Y la función que vamos a utilizar es la función llamada así. Y es muy simple de utilizar. Fijarás. Esto se utiliza, como le acabamos de decir, verdadero o falso. Es decir, dos alternativas. Solo dos alternativas. O verdadero o falso. Pero para que yo pueda definir si algo es verdadero o algo es falso, lo que nosotros hacemos es una pregunta de comparación. Recuerda, la función sí se utiliza cuando yo hago una pregunta de comparación. Y cuando nosotros hacemos una pregunta de comparación, siempre vamos a tener dos posibles respuestas. No hay más. Y las posibles respuestas son verdadero o falso. ¿Para qué se utiliza eso? Para poder dar resultados diferentes. ¿Sí? Resultados diferentes. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer que usted está haciendo una hoja de cálculo en donde tiene, por ejemplo, vende diferentes tipos de artículos. Y asociando esto al IVA, por ejemplo, hay algunos productos que sí tienen IVA y otros que no tienen IVA. Entonces, en una fórmula, yo puedo hacer que aquellos que no tienen IVA, pues no se recargue ese valor. Y los que sí tienen, se recarga automáticamente ese valor. ¿Sí? Pero hacerlo con la misma fórmula y no tener que separarlos. ¿Ya? Entonces, para el un caso, utilizamos la operación. Para el otro, dejamos de utilizar la operación del cálculo del IVA, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso lo hace automáticamente. ¿Cómo nosotros lo hacemos eso? Utilizando la función sí. Primero, la explicación de esto es, la función sí tiene tres valores. ¿Sí? Tres valores que debo yo colocar. Estos valores son la condición, recuerde, ¿sí? La condición o comparación, la pregunta, esto vendría a la pregunta, ¿sí? Entonces, yo para poder decir si algo es verdadero o falso en Excel, lo que nosotros hacemos es comparar. Comparamos. Y si usted se puede dar cuenta, cuando usted compara dos cosas, bueno, siempre compara dos, la comparación siempre le va a dar una respuesta. O es verdadero o es falso. Juan es más alto que Pedro. ¿Verdadero o falso?
la celda C4 es igual a la celda 28, C28, verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, la condición es la pregunta de comparación que nosotros vamos a hacer. Y si esa es verdadera, colocamos lo que yo quiero poner como verdadero. Es decir, si esto es verdadero, ¿cuál es la respuesta? Simple. Ahora, como decíamos, la pregunta puede ser, la respuesta a esa pregunta puede ser verdadero o falso. Chévere. Si esto es verdadero, ya sé qué respuesta le voy a dar. Pero si eso es falso, coloco acá. Eso quiere decir que si la condición, la comparación es verdadera, se hace lo que se encuentra aquí. Pero si esta condición no se cumple, es falso, se salta automáticamente, es decir, no le toma en cuenta esto y va directamente al valor por falso. ¿Sí? Entonces voy a hacer algo muy simple. Por ejemplo, con notas. Vamos a poner un nombre, por ejemplo, que se llame Juan. La nota de él sea un valor. Y aquí quiero que aparezca si él pasa o no pasa. Obviamente yo tengo que decir, ya, pasa o no pasa. ¿Cuándo pasa? Cuando tenga una nota de 7 o mayor que 7. Es decir, mayor o igual a 7. Y la respuesta va a ser, ¿qué pasa? ¿Sí? Es decir, que aprueba la asignatura. Ahora, entonces yo tengo que tener muy claro cuáles son los valores para verdadero y para falso. Entonces, fíjese, ya, yo tengo que establecer cuál es la comparación. Entonces yo digo, la comparación va a ser, por ejemplo, la nota con el valor para pasar, que es de 7 o mayor a 7. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el valor por verdadero? ¿Qué es lo que voy a obtener como verdadero? Como verdadero vamos a decir que aprueba. ¿Y cuál es lo que va a ser por falso? Entonces va a decir reprueba. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esas tres cosas. ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que nosotros vamos a comparar? En caso de que esa comparación sea verdadera, ¿cuál es la respuesta? Y en caso de que sea falsa, ¿cuál es esa respuesta? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hacemos una pregunta de comparación, nosotros vamos a utilizar los operadores de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Es el menor que, el mayor que, el igual, el diferente es una combinación de mayor y menor. ¿Sí? Esos son los operadores que normalmente utilizamos para comparar. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nosotros utilizamos es lo siguiente. Decimos, sí. ¿Y cuál es la prueba lógica? Quiero comparar, ver si la nota, ¿cuál nota? Esta nota de aquí es mayor o igual a 7. Entonces, ¿qué digo? Mayor. Igual. Mayor o igual. ¿Sí? A 7. ¿Sí? Aquí me faltó mayor o igual, menor o igual, ¿no es cierto? Entonces, mayor o igual a 7. ¿Sí? Entonces, mire, como usted puede ver acá abajo, dice la prueba lógica. La prueba lógica o condición, la comparación que vamos a hacer. Digo, punto y coma. Digo, ¿cuál es el valor por verdadero? ¿Qué es lo que debe aparecer por verdadero? Aprobar. Una cosa importante aclarar de una vez. Cuando yo quiero poner en una función, yo quiero ver en una función o quiero colocar una función texto, debe hacer o debe colocar el texto entre comillas. Repito, un texto cuando va dentro de una fórmula, de una función, tiene que estar entre comillas.
Si usted no pone entre comillas, le va a querer, Excel va a decir, este es un nombre de algo que no reconozco, pero si está entre comillas, sabe que es texto. ¿Sí? Listo, ese es el valor por verdadero. ¿Cuál es el valor por falso? Reprueba. Una aclaración nada más. Que por valor por verdadero y valor por falso, usted puede colocar lo que usted quiera. Puede colocar un valor numérico, puede colocar un texto, puede colocar una operación, lo que usted quiera. En este ejemplo es así. Y listo. Y mire, como tiene 7.5, es mayor a 7, entonces aprueba. Pero dice, no, me equivoqué, no era 7.5, él sacó 6.9. Reprueba. No, es que tiene 6.99, sigue reprobando. Tiene 7.89, aprueba. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de trabajar con esto. ¿Ya? Vamos acá, en el requerimiento dice que vamos a utilizar, ¿sí?, una función que muestre, fíjese, población alta, si la población, aquí está la condición, del año 2020 es superior a los 500,000 habitantes y población baja en caso de tener menos, arrastre la fórmula. Entonces, la idea es que aquí, ¿sí?, aquí nosotros vamos a colocar y vamos a decir si aquí la población es alta o es menor. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Si es que el valor de aquí es mayor o igual a 500,000. ¿Sí? Voy a hacer más grandecito. Otra cosa, y aprovechando aquí, fíjese. Cuando aparece esto, todo numeral, por si acaso no es un error, solamente es que necesita más espacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Aquí tiene que colocarse automáticamente para todos si es alta o baja. ¿Sí? Puedo poner alta, baja de uno en uno. Sí, puede ser. Pero hay una situación. ¿Qué pasa si son 50,000, 2,000, 50,000? No voy a hacer de uno en uno. Entonces, para eso están las fórmulas. Entonces digo, sí. ¿Cuál es la prueba? La población del 2020 es mayor a 500,000. Listo. Listo. Nada más. ¿Cuál es el valor por verdadero? Me dice que pongo un texto. Entre comillas, población alta. ¿Y qué debo poner si no ocurre eso? Entre comillas, población baja. Listo. Terminamos y ya está. Esta es población alta porque, miren, este de aquí es, ¿sí?, que la referencia 881,000 es más que 500,000. Por lo tanto, esto es verdadero y muestra solo lo que está aquí. ¿Correcto? Ahora sí, arrastramos. Listo. Está aquí. Y mire, acá en cambio salió población baja. ¿Por qué salió población baja? Porque lo que comparamos, en este caso, fíjese, esta comparación, 209,933, es mayor que 500,000. Falso. Como esto es falso, no se realiza lo que está aquí, va directamente a la siguiente opción. Eso es todo. Esto es lo que se va a tomar también como ejemplo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces terminamos el primer video. A continuación vamos a hacer lo que es la siguiente parte. ¿Ya? Me he demorado un poquito, pero eso es lo que tenemos. ¿Ya? Continuando, vamos a ver la lección número 4 en el archivo. ¿Sí? Y esta lección tiene que ver con elementos básicos de configuración de celdas. ¿Sí? Todas estas acciones ustedes ya las conocen, son muy simples.
cambiar el color de fuente, el tamaño, sí, utilizando el tamaño en incremento, decrementando, aplicar fondos a las celdas, ¿sí? Bordes internos, bordes externos, copiar el formato, borrar formatos. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos en las celdas y no lo voy a hacer directamente. Usted sí haga, por favor, cada una de las cosas que le dicen aquí, ¿sí? Es decir, ir cambiando los diferentes elementos, usted los tiene ahí, ahí tiene las instrucciones, y tiene que tomar en cuenta lo que le dice, por ejemplo, dice énfasis claro 40%, ¿sí? Oscuro 25%, el tipo de letra, en el color del tipo de letra, ¿sí? Yo le estoy haciendo distintamente los bordes, aquí usted tiene, ¿sí? Las diferentes opciones, bordes, por ejemplo, dice bordes internos. Usted dice, ¿dónde están bordes internos? Ya, entonces voy a más bordes y aquí digo, sí, ¿qué? Y aquí dice interior. Entonces yo selecciono y digo interior. ¿Sí? En este caso, como solo tengo uno, no me permite hacer. Pero acá sí puedo hacer los bordes internos nada más, ¿sí? Entonces yo vengo acá y miro, interior, ¿sí? Correcto. Entonces, todas esas opciones usted lo puede utilizar, ¿sí? También le permite decir el contorno, usted puede cambiar, por ejemplo, usted puede cambiar los contornos de lo que usted seleccione. Aquí usted tiene las diferentes opciones, inclusive cambiar el color de lo que usted va a hacer, o el contorno en color rojo, doble línea. ¿Listo? Ahí está. ¿Sí? Entonces, todas esas opciones que son muy simples, por favor, borrar los formatos. Si quiero yo borrar los formatos, yo lo que hago es selecciono lo que quiera borrar y aquí está la opción. Borrar formatos. ¿Sí? Entonces me deja como está. Copiar formato. Esta es la brochita que usted tiene aquí. ¿Sí? Entonces digo copiar formato. Ahí está. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué más? El formato de las fechas. ¿Sí? Mire, las fechas en realidad son números, ¿sí? Entonces, si usted pone y cambia aquí, ¿sí? Y aquí, fíjese, fecha corta, ¿sí? Si usted se da cuenta, fíjese, él lo hace fecha corta. Entonces, si usted se da cuenta, los números, en realidad, las fechas son números. Entonces, usted solo únicamente que tiene que hacer es cambiarle al tipo de el tipo de dato, el formato en realidad de las celdas. Entonces, selecciona y puede decir que fecha y ahí están las fechas. ¿Correcto? Entonces, esas son las cosas que combinar y centrar las celdas. Esto ya lo habíamos hecho. Estas celdas ya está combinada. También las puedo separar, ¿no? ¿Sí? Entonces, usted tiene aquí las opciones de combinar celdas. ¿Ya? ¿Sí? Genera una tabla de datos y cambiar al tipo, y esto también ya lo habíamos visto, nosotros podemos hacer de estas de aquí, hacer y poner un formato de tabla y establecer un formato de tabla específico. La tabla tiene encabezados, fíjese, la tabla tiene encabezados, en mi caso no tiene encabezados, entonces no activo esto. Pongo a aceptar y ahí está. Cuando no tiene encabezados me crea estas columnas. ¿Sí? Porque no tenía. ¿Sí ve? Y ahí está. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que nosotros podemos tener. Ajustar texto al rango. ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está. ¿Cómo ajustamos el texto? Usted puede venir aquí también. Este es ajustar texto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Sí, cuando yo tengo, por ejemplo, yo digo, hola amigos, ¿cómo están?
Pero este se sobrepasó. Entonces, ¿qué hago? Ajustar texto de esta. Y lo que hace es, solo en una celda, colocar todo el texto en una sola sin que se traspase el resto de las celdas. ¿Sí? ¿Correcto? Este es algo muy simple. También crear un estilo, esto ya lo ya le había indicado. Por ejemplo, puedo crear un nuevo estilo de celda. Aquí, estilo de celda, puedo crear un nuevo estilo, ya le había indicado. Le pongo un nombre nuevo. Pongo mi nombre. Y le cambio. Y le digo que va a tener un contorno. El tipo de fuente va a ser ya, esta de tal tamaño, negrita, el relleno va a tener de relleno esto, ¿sí? El tipo va a ser un número con 4 decimales, aceptar, aceptar, ¿ya? Sí, pero no pasa nada porque no está aplicado, pero yo lo puedo aplicar. Entonces yo le digo, este tipo de dato, ¿sí? Esta celda o ese estilo, yo quiero aplicarlo a estos, a todos estos de aquí. Entonces yo le digo, estilo de celda y aquí está. Y mire, recuerda esto, no es error, solamente necesita más espacio. ¿Listo? ¿Ya? Estilo de página, usted tiene acá los estilos de página, eso está en diseño de página, aquí están los temas y aquí están diferentes estilos de página, ¿sí? Esto se aplica a todas las páginas que tenga, ¿correcto? Y por último dice insertar un fondo. Usted tiene aquí en diseño de página fondo y selecciona, usted puede seleccionar una imagen desde un archivo, lo busca y ese fondo se coloca ya al final. ¿Listo? Como usted ve, esta lección es muy simple, ¿sí? Es muy simple para, ¿sí? Para realizar. Por favor, haga última parte de este video. Tiene que ver con la lección número 5, ¿sí? La gestión de datos, y tiene que ver con lo que son la parte de filtros, ¿sí? Muy simple. Por favor, no vamos a hacer absolutamente todo, pero sí vamos a ver. Para lo cual, sí, voy a hacer lo siguiente. Hay múltiples opciones. Sí, fíjese, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar estas celdas. Recuerda, estamos de la lección 5. Sí, y voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar un filtro. Para aplicar un filtro, yo lo que hago es simplemente colocarme ahí. Sí, no necesito seleccionar todo. Sí, de hecho, aquí usted tiene algunas otras cosas aquí, ¿sí? Pero yo lo que voy a hacer es simplemente esto. Activo aquí, filtro, y ya está mi filtro. ¿Correcto? Entonces, selecciono las filas donde están los rótulos, las etiquetas, y aplico el filtro. Y aquí usted tiene diferentes opciones de filtro. Hay filtros para texto, usted lo puede ver aquí. Y como le indicaba, cuando nosotros ¿sí? Déjeme ver si estamos compartiendo. Vamos a compartir. Vamos a compartir esto. Estábamos en la lección 5. ¿Ya? Listo. Como le indicaba, cuando nosotros hacemos un filtro, el filtro va a depender del tipo de dato que nosotros tengamos o los tipos de datos que nosotros tengamos en la columna correspondiente. Entonces, mire, las opciones de aquí para filtrar, ¿sí? Las opciones de aquí son opciones con datos de filtro de tipo texto. Y aquí usted tiene, podemos aquí cambiar, ¿sí?
Vamos aquí a cambiar las opciones. Puedo decir qué es lo que quiero ver, todo o solamente una parte, y el resto se contrae. Sí, no se pierde, solamente se... ¿Cómo quitamos del filtro? Pues borramos del filtro. Pero cuando nosotros tenemos números, las opciones cambian porque aquí nosotros, fíjese, aquí, y podemos utilizar todo lo que está aquí. Es igual, mayor que, mayor o igual, mayor, menor o igual, etcétera, entre los 10 mejores, superiores, filtro personalizado. Entonces digo, mayor que, y aquí colocamos un valor, mayor que 285,000. Entonces yo pongo aceptar y ahí ya me filtra. Y si yo tengo un filtro, yo puedo añadir otro filtro adicional. Entonces le digo, y es menor que 700,000. ¿Sí? Correcto. Entonces yo puedo ir viendo varios filtros y también puedo ir quitando los filtros que yo quiera. ¿Sí? Recuerda, esto es muy simple. Solo tiene que ir seleccionando. Aquí usted tiene, ¿sí? Por ejemplo, que contiene las palabras. Fíjese, como es texto, dice que contiene las palabras o la letra, por ejemplo, CA. Entonces, todos los que contengan CA se van a aparecer. Mire, cañar, carchi, ¿sí? Y así yo puedo hacer, ¿sí? Diferentes opciones. Mira, ¿ya? Ya, listo. Entonces, eso va a depender. También hay filtros, reconoce automáticamente si el filtro es de, por ejemplo, son fechas, va a ser un filtro diferente. Es decir, las opciones que me van a dar son diferentes. ¿Ya? Ahora, entonces, por favor, pruebe, ¿sí? Para buscar. ¿Qué pasa si hay un montón? Son grandísimos y yo no sé. También usted tiene aquí la opción de buscar y escribe, ¿ya? Y me da la opción ahí, ¿sí? Correcto. Entonces, usted tiene ahí varias opciones con las cuales puede ir trabajando, ¿ya? Listo. Aquí aplicar las fórmulas que ya las habíamos explicado anteriormente, suma, máximo, mínimo, promedio, recuento, por si acaso, es contar, ¿sí? Ahora, tomar en cuenta que contar, hay dos, contar y contar. Contar cuenta el número de celdas que tienen valores numéricos y contará las que estén llenas. Es decir, si yo hago, por ejemplo, fijarás y le digo igual contar y le digo, voy a contar cuántas celdas tengo yo aquí. Y me dice que hay 11, pero ahí hay más de 11. ¿Por qué? Porque contar cuenta valores, o sea, celdas que tengan números. Entonces, ¿cuál las tomo en cuenta? Solo estas. Pero si yo le digo, en vez de contar, le digo contar a, me salieron 22. ¿Por qué? Porque ahí en cambio son las que estén llenas. ¿Ya? Por favor, termine, ¿sí? Termine todo esto. Todo lo que sí, es bastante simple. Subtotales, ¿ya? Hay una función muy utilizada que se denomina subtotales. La forma de utilizar subtotales, o sea, simplemente escribe subtotales y aquí el asistente le dice qué es lo que quiere como subtotales. El promedio, contar, ya vimos la diferencia entre contar, contará, máximo, mínimo, producto. Quiero el promedio. Entonces usted selecciona de qué quiere el promedio. Yo quiero el promedio. Perdón, punto y coma me faltó. A ver, promedio, punto y coma. Y quiero de estos. ¿Ya? ¿Listo? No necesito más. Enter. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Dijo, pero no, es que no quería que suma el promedio. Quería el máximo. Solo cambia ese valor y ahora tengo el máximo. Sí, entonces
la función subtotal, me permite hacer varias cosas. Sumar, por ejemplo, digo, quiero sumar, ¿qué quiero sumar? Ya, referencias, o sea, quiero sumar esto. Y no puedo, no necesariamente solamente una referencia, puedo utilizar varias referencias. Quiero sumar esto con estos otros de acá y con los otros de acá. Como usted puede ver, ¿sí? Aquí van apareciendo. Mire, usted tiene aquí, y aprovechando esto aquí, pues aquí le da la idea de cómo utilizar la función. Ahora, estos que están entre corchetes significa que son opcionales. Quiere decir que no son obligatorios, en otras palabras. Usted, si quiere, puede seguir utilizándolos, pero no es necesario. Por ejemplo, en el primer subtotal solo utilicé el primero, que ese sí era obligatorio. Si no tengo referencias, ¿cómo hago? Pero el resto van apareciendo si los necesito. ¿Sí? ¿Ya? Si usted quiere utilizar la función subtotal, quiere ingresar con el asistente, puede hacerlo de aquí y escribe ahí subtotales. ¿Listo? Ahí está, subtotales, aceptar, y aquí le dice, ¿qué número de función? Churros, y ahora, ¿cuál es el número de función? Entonces, se da cuenta cuál es el número de función. Entonces, yo ahí debo saber si es un número del 1 al 11, creo que el 1 era promedio, entonces, y aquí va tomando la referencia, ¿sí? Entonces, también lo puedo utilizar, pero necesitaría saber cuál es el número de la función. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? ¿Sí? Pero con el asistente. ¿Ya? También tiene una función llamada agregar, que si quiere le podemos hacer, que es igual a subtotales, ¿sí? Se llama agregar. Aquí mismo ya le va apareciendo. Y es igualita, promedio, contar, máximo, minutos, digo máximo, quiero el máximo del 2018. Perdón, si me olvidó. Después del número, punto y coma. Y lo que tiene aquí es esto. ¿Sí? Son opciones adicionales. Por ejemplo, dice, omitir valores de error. Cuando nosotros utilizamos una función, por ejemplo, subtotales o un promedio, una suma, y dentro de las referencias hay un valor incorrecto, la fórmula me va a dar un error. Pero yo puedo utilizar la función agregar y le digo omitir valores de error. Y al omitir los valores de error, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Seleccionamos, mire, justo aquí está en este ejemplo. Mire, aquí hay un error, mire, ya lo vimos, ¿sí? Pero si nosotros utilizamos la función promedio o subtotales, al encontrar estos errores, no me va a dar respuesta, va a salir un error en sí. Pero agregar, cuando encuentra un error, se salta y no la toma en cuenta. ¿Sí ve? De aquí sí me lo deja. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Aquí tenemos otra utilidad que vamos nosotros a utilizar, que también está dentro de las opciones importantes de Excel, que es la parte de validación. ¿Sí? Y para ello, bueno, aquí, bueno, está para hacerlo aquí y yo le voy a explicar directamente, ¿ya? ¿Qué es esto de validación? Mire, por defecto, es decir, automáticamente, cuando nosotros creamos un archivo, una hoja de Excel, todas las celdas, ¿sí? Tienen el formato general, ¿sí? Y también en ellas automáticamente se puede ingresar lo que usted quiera. Puede ingresar un número, puede ingresar una fecha. Automáticamente cuando ingresa una fecha,
¿sí? Le reconoce como fecha y lo coloca, ¿sí? Puede ingresar un texto, ¿ya? Pero en muchos casos, el colocar un valor no necesariamente es correcto, ¿sí? Vamos a suponer, estoy haciendo una venta y quiero poner el precio de venta. En el precio de venta sería incorrecto poner un número negativo, por ejemplo. O me equivoqué y puse, en vez de poner el precio, puse el nombre del producto. Entonces, si esta celda la necesitamos para realizar otras operaciones, nosotros no deberíamos permitir que se pongan ciertos datos, ¿sí? Entonces, validar significa que solamente puede dejarse aplicar un dato correcto, nada más. Entonces, por ejemplo, quiero que en esta celda solamente se coloquen datos decimales, es decir, numéricos que puedan tener valores decimales también. Entonces, obviamente, nosotros no podemos ingresar texto o números negativos, por ejemplo. Entonces, ¿qué le digo? Vamos a validar. ¿Dónde hacemos esto? Vamos al menú datos y aquí tenemos la opción validar, validación de datos. Usted le da un clic aquí, dice, ¿cómo usted puede darse cuenta? Por defecto, Excel permite cualquier valor, pero no es lo correcto. ¿Qué es lo que deberemos nosotros hacer? Es decirle, listo, ¿qué quiero? Solo números enteros, ojo, sin decimales, ¿no? Números decimales, una lista, fecha, hora, longitud de texto. Quiero que en una celda no se ingrese demasiado texto muy largo. Entonces yo le puedo poner, o personalizada y algunos. Entonces en mi caso, como es un precio, sí tiene que ser decimal. ¿Listo? Omitir blancos significa que si está vacía la celda, no es un error. ¿Ya? Y aquí le puedo decir, ok, ¿cuál es el valor que quiero que aparezca? Entonces digo, datos, digo, entre. Le digo, no, no quiero entre. Como va a ser un valor para un precio, vamos a suponer que digo, ok, debe ser mayor que, y le pongo en mínimo cero. Entonces, tiene que ser mayor que cero. O sea, un precio no puede ser cero. Vamos a suponer que esa es la política y tengo que poner mínimo, ¿sí? Tiene que ser mayor que cero. Pues listo, ya está. ¿Pasó algo? Aparentemente no. Entonces, ¿yo qué le digo? Listo. Vamos a ver, ponemos un dato, correcto. Ponemos otro dato, correcto. Pero, ¿qué pasa si yo pongo cero? Entonces, ahí me da la validación. La validación me dice, ratito, este valor no coincide con las restricciones. ¿Quiere reintentar? Le digo, reintentemos. -2. ¿No? Ah, no. Los cancelo y me vuelvo al valor original. Si no hay nada, no es error, porque decíamos omitir blancos. Pero si vamos a poner texto, ¿sí? No me deja. ¿Correcto? Entonces, ya está validado. Yo puedo validar de diferentes maneras. Por ejemplo, quiero solo números enteros en esta celda. ¿Ya? Entonces, vamos a validación de datos, y le digo solo números enteros. Puedo ponerle un entre 1 y máximo 10, por ejemplo, las notas de un estudiante. Entonces le digo, la nota va a ser entre 1 y 10. Entonces pongo 6, perfecto. Pongo 9, perfecto. Pongo 9.5, no, no lo puedo poner. Pongo 11, no puedo poner. Pongo 0, no puedo poner. Pongo 1, sí me deja. ¿Correcto? Entonces, a lo que usted seleccione. Usted puede seleccionar y hacer que la validación pueda ser validación para una gran cantidad de datos, ¿no? O sea, usted solo selecciona y aplica la validación. Una situación importante es que, también a tomar en cuenta, es que la validación no solamente tiene
esas opciones, sino que usted puede añadir más opciones. Okay, ya tengo validación aquí, vamos a cambiar. ¿Sí? Entonces yo tengo, ya, número entero entre 1 y 10. ¿Ya? Listo. Y dice, mensaje de entrada. Entonces yo le puedo decir, antes de que ingrese, yo le puedo decir, ingreso de notas, por ejemplo. Un mensaje. Entonces, y aquí le puedo decir, ese es el título. ¿Y qué quiero que ingrese? Entonces le digo, solo se aceptan valores enteros entre 1 y 10. Listo. Entonces, fíjese que cuando me coloque ahí, ¿sí? Me va a dar ese mensaje. ¿Correcto? Y también podemos hacer lo siguiente. Ahí mismo le puedo decir mensaje de error. ¿Qué quiero? Detener significa que no me va a dejar nunca. Advertencia que me va a permitir, pero me va a decir, aquí vas a tener problemas. De todas maneras, sí. Y lo otro me dice, sí, tienes ese error. Nada más. Sí, entonces, por favor, revise las opciones y aquí le puedo poner el mensaje que yo quiero. Mensaje de error. Le digo, vuelve a ingresar otra vez. Este es el mensaje que me va a salir. ¿Cuándo va a salir ese mensaje? Cuando yo pongo un valor incorrecto. ¿Sí? Lo que yo puse. Reintentar o cancelar. Ese es de error. ¿Sí? Si yo le cambio a advertencia, ¿deseas continuar, sí o no? Y a pesar de que, sí, es una advertencia, ¿se está seguro? Sí, a tu riesgo. ¿Correcto? Y el de información, el mensaje, ¿sí? Solo informativo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ok? Aquí, con todas estas explicaciones puede realizar todas las actividades que se encuentran ahí. Y con eso terminamos las lecciones de este día.